Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blue chips más IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez y aquí en pantalla tenemos al llamado rey de la especulación, Jesse Livermore. Quisiera leer un pequeño extracto que me parece muy interesante y que creo que más de uno pues deberíais de pensarlo. Porque creo que quizás pues no nos dejaríamos influir tanto, ¿no? Así que voy a pasar a leerlo y dice lo siguiente. Por un momento los ojos de Livermore ardieron de rabia. ¿El profesor Fisher?, dijo irritado. ¿Qué sabrá un profesor de la especulación o de los mercados de valores? ¿Ha operado alguna vez en el margen? ¿Tiene un solo céntimo en una de esas burbujas que él considera baratas? Punto aparte. Creo que es muy interesante que reflexionéis sobre ello, ¿no? Suele pasar, suele pasar. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que algunos dicen porque desde luego ya sabéis que el mundo de los mercados financieros está lleno de mucho perro flauta, podríamos decir, utilizando ese símil que habitualmente en estos últimos años se utiliza muchísimo, pero hay muchísimos vendedores de humo, muchísimos supuestos entendidos que evidentemente no han estado en el mercado o han salido mal parados si han entrado y bueno, se dedican a dar lecciones sobre, sobre los mercados financieros, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esta gente. Bueno, vamos a dejar ahí a Livermore. Y por el momento, y bueno, antes de entrar a nuestro repaso habitual, me preguntaban qué es el Value Investing. Bueno, el Value Investing tenéis todo tipo de información que necesitáis en Internet. Podéis consultar el oráculo de Delfos. ¿Qué es el oráculo de Delfos? Bueno, pues cuando yo hablo de oráculo de Delfos me refiero a Google, al buscador Google. Ahí simplemente ponéis Value Investing y tendréis toda la información que necesitáis. Pero bueno, ya que me hacéis la pregunta, pues bueno, pues voy a contestarla y voy a intentar ser lo más concreto y preciso. Bueno, el Value Investing se basa simplemente en buscar valores infravalorados. ¿Estos valores infravalorados qué son? Bueno, pues son esa empresa que pasan desapercibidas para los medios de comunicación, para los grandes fondos, para los analistas de investigación. Es decir, pasa desapercibido. Suelen ser habitualmente, podríamos considerar, en esa categoría de chicharros, pero con una gran diferencia. Una gran diferencia. Son empresas que tienen una caja bien llenita de billetitos. A ser posible de 500. La caja es muy importante. Y además tienen que tener muy poca deuda. Es muy importante que tengan muy poca deuda. Esto evidentemente, claro, es lo que les diferencia la caja y la deuda con los chicharros clásicos, que desde luego eso es como subirse a una noria, ¿no? Capaces de subir un día de buena primera un 20% y 2 días después pues cae un 30%, ¿no? Todos o yo creo que casi todos hemos operado en los chicharros y bueno, basándome en mi propia experiencia, no tengo que hablar de experiencia además, pues he disfrutado y he gozado digamos que del éxito de haber invertido en uno de estos chicharros, pero también tengo que decirlo, también sé lo que es perder mucho dinero invirtiendo en chicharros, con lo cual evidentemente, y los que me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que no soy muy amigo de los chicharros, ¿no? Como digo, es muy fácil caer en la tentación, sobre todo cuando se está comenzando. Cuando se está comenzando el mundo de inversión suele ser muchísimo más atractivo un chicharro que ponerte, por ejemplo, pues a comprar un blue chip, ¿no? Del IBEX, lógicamente, ¿no? Pero claro, el problema está en que cuando te equivocas, ¿qué va a pasar antes o después? Pues al final te van a dar un buen palo, ¿no? Y algunas veces varios palos. A mí me han dado varios palos, tengo que reconocerlo y no tengo ningún tipo de pudor en reconocerlo. Lo mismo que, como he dicho, también había mi momento de gloria en el que me creía que era, pues, sí, como el señor que hemos visto anteriormente a Jesse Livermore. Me creía que era el puto amo de los mercados, ¿no? Hasta que, bueno, luego venía el mercado y me decía, tú eres un payaso y vengo a reclamar el dinero que te presté hace unos días, ¿no? Bueno, sí, pues estas cosas suelen ocurrir, ¿no? Pero bueno, es algo que es habitual cuando comenzamos en este mundillo, queremos ganar rápidamente mucho dinero y evidentemente pensando en los grandes valores pues va a ser muy difícil que veamos grandes movimientos y sobre todo a muy cortito plazo, que es lo que vamos a ir muchísimo, sobre todo cuando estamos empezando en el tema de inversión. Queremos dar el palo rápido, esa subida de un 15 o 20% y triunfar, ¿no? El problema es que una vez acertamos, puede que acertemos una segunda, incluso una tercera, pero llegará a la cuarta o llegará a la quinta ocasión en la cual vamos a pagar con creces todo lo que hemos ganado.
y desde luego no lo va a pedir con interés el mercado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ellos no se dedican a invertir en cualquier empresa, es cualquier chicharro, sino evidentemente empresas que desde luego pues suelen ser sólidas, pero como ya digo, suelen pues prácticamente pasar desapercibidas. De ellas pues seguramente algún que otro gráfico habré dejado ahí vía Twitter o vía Facebook de algunas de estas empresas españolas que normalmente han estado pasando desapercibidas y por ejemplo pueden estar subiendo a lo mejor en un año un 30 o un 40%, ¿no? Estas son las grandes empresas que normalmente buscan basándose en el value investing. Uno de los grandes referentes del value investing pues es el señor Warren Buffett, pero claro, en todo se lo intenta digamos que atraer para su causa. El value investing, por ejemplo, todos los que se basan en value investing están muy en contra, por ejemplo, de los grandes fondos de inversión. Pues ya sabéis, muchos como nombres como JP Morgan, Goldman Sachs y compañía, pues por ejemplo son enemigos aférrimos de los seguidores del value investing. ¿De las razones? Pues bueno, cada uno tiene su forma de entender los mercados. Incluso los seguidores del value investing reconocen que hay muchas formas y que incluso su forma de actuar en el corto plazo o medio plazo va a ser seguramente penosa, ¿no? Y sus clientes pues tendrán que aguantar pues pérdidas que a lo mejor pueden llegar 30-40% a esperar que a lo mejor en un plazo mínimo de 10 o 15 años pues eso se dé la vuelta y evidentemente ya se empiece a ganar dinero, bastante dinero. Desde luego son inversiones que no podéis estar pensando la mayoría de los que seguramente vaya a ver este vídeo pensando en vaya a operar en un año o 2 años porque verdaderamente vais a perder el tiempo. Basándose en el value investing no vais a conseguir ningún duro y seguramente vais a sufrir muchísimo. Ahí es una cuestión de tener muchos cojones, así de claro, hay que tener muchos cojones y tener muchísima paciencia. Por eso el plazo que suele haber normalmente no suele ser menor a 10 años. Porque, bueno, hombre, si en 2 años, 3, 5, 6 empieza a darse la vuelta y empieza a estar en color verde, fenomenal. Pero vaya a tener que aguantar pérdidas que pueden llegar a 30-40% perfectamente, si no más. Desde luego, el tema no es tan sencillo, ¿no? Evidentemente, viendo un poco cómo se está moviendo el tema de la renta variable, cuando sabemos que prácticamente rotamos nuestra cartera de renta variable en un periodo inferior a un año, que normalmente no llega ni siquiera a los 6 meses, pues pensar en tener una cartera de renta variable pensando en 10 o 15 años, pues yo creo que es muy poquito, muy poquito. Además, esto es para gente que digamos que tiene un nivel económico muy alto y piensan en el largo plazo. Normalmente esto no es para cualquier tipo de inversor, ¿no? Y como digo, tenemos ahí el señor Warren Buffett, aunque bueno, Warren Buffett la verdad es que son de esos señores que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, es una persona que tiene una legión de admiradores y sin embargo a mí nunca me ha llenado. La verdad es que no. Mira que lo sigo, intento aprender de él, a ver si hay alguna noción, pero yo que soy más de especuladores, yo soy más del señor Livermore. O por ejemplo, como ya sabéis, mi gran gurú que es Andrés Costolani. Pero y si tuviera que decidir, pues quizás actuales, pues evidentemente yo creo que lo tendría bien claro. Mi referente actual sería George Soros. ¿Qué queréis que os diga? Otro de los cuales se intentan atraer al movimiento Value Investing, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, George Soros directamente se declara como un jugador y como un especulador. Eso no lo diría nadie que siga el Value Investing, pero nadie, absolutamente nadie. Ellos se consideran inversores, jugadores nunca, especuladores nunca. Vamos, pues bueno, señor George Soros, vamos, no se corta ni un pelo, ¿no? Esto pasa con Andrés Costolani, pasaba exactamente lo mismo. Él siempre se ha considerado, o se consideraba, ya evidentemente está fallecido, se consideraba un especulador, ni más ni menos. Jesse Livermore, como mencionaba anteriormente, bueno, pues es otro caso de especulador. Esta gente no son como el señor Warren Buffett, que va buscando empresas, bueno, más o menos que conozcan, se puede conocer el negocio, que todo el mundo lo ve, puede entrar a su negocio, ver qué tal funciona, ¿no? Negocios muy clásicos, normalmente conservadores, pero bueno, hay bastantes contradicciones en él. Por ejemplo, criticó mucho los derivados, sin embargo, utilizó los derivados. Es alguien que ha criticado mucho las empresas tecnológicas, sin embargo, ahí lo tenemos en Apple. Curioso, y fijaros, y ahora mismo lo tenemos en aerolíneas, algo que también había criticado y decía que nunca invertiría en aerolínea. Sin embargo, ha entrado nada menos que de golpe en 4, que se sepa, en 4 en aerolíneas norteamericanas. Hay un dicho que dice, donde dije digo, digo Diego, ¿no?
Pues exactamente, a Buffett le ocurre lo mismo y por eso es un personaje que no me acaba a mí de gustar. Yo soy más claro, ¿no? Me gusta la gente más clara que dice las cosas como son, ¿no? Y no ir por la vida de ser un señor muy bueno. George Soros, por ejemplo, me parece, desde luego, ha obtenido rentabilidad muy superior a Warren Buffett. Quizás, evidentemente, es otro tema. Quizás Warren Buffett, que diga, perdón, George Soros, pues es un personaje muy temido. Es el tiburón más temido que pueda haber en los mercados y va en otra dirección, pero ha obtenido rentabilidades muy superiores a la de Warren Buffett, y es un señor que sí ha apostado siempre, George Soros, por tecnológica. Digamos que un cuarto de su cartera de renta variable está en valores tecnológicos. Un cuarto. Es importante, ¿eh? Importante, casi un 25% está en valores tecnológicos. Y luego ya sabéis que a mí los valores tecnológicos me gustan, con lo cual ahí coincidimos plenamente George Soros, que yo, como siempre he dicho, bueno, y él mismo se denomina, es un especulador y también un jugador, ¿no? Y esto, pues evidentemente, digamos que en cierta forma simpatizo, ¿no? Además tenemos unas creencias religiosas semejantes, es decir, yo soy ateo, como ya sabéis los que me seguís, él también es ateo, ¿no? Con lo cual ahí tenemos otra serie de concepciones, la escuela a la que pertenecemos, con la que sentimos cierta simpatía, que suele ser la escuela austriaca. Y bueno, pues hay una serie de puntos que ahí digamos que vamos más o menos cogido a mano. Pero el señor Soros, pues evidentemente es alguien que le da igual. Lo mismo lo tenéis en materias primas, que lo tenéis operando en Forex, donde haya dinero, se puede ganar dinero, ahí basta. El señor Warren Buffett ha venido bastante tardío a las tecnológicas. Como digo, no ha comprado para nada barato. Y de eso voy a hacer un vídeo muy pronto, posiblemente la semana que viene, no sé qué día. Y vamos a ver ciertas cosillas muy interesantes y vamos a comprobar si realmente utiliza el value investing como algunos pues dicen. Sí que lo ha utilizado, es cierto, lo ha utilizado, pero yo creo que lleva unos años que ha cambiado de filosofía y quizás George Soros, por ejemplo, fue muchísimo más inteligente y lleva muchísimos más años metidos pues prácticamente en los sectores más diversos y los cuales ahora mismo pues está entrando el señor Warren Buffett. Bueno, dejando ya un poco a esto, antes de entrar también al repaso, pues mencionar rápidamente pues lo que ha hecho Indra, que casi es sorprendente, ¿no? Ha subido un 9% en la sesión de hoy, ¿no? Ha subido un 9%, ha tocado los 12 euros, ha sido tocarlo y retrocede cerrando en 11,73 euros, pero como digo, al cierre un 9%. Un 9% de subida. La verdad que a más de uno la habrá pillado con los pantalones bajados. Y bueno, es que estuviera dentro, pues evidentemente estará de una línea impresionante, ¿no? Aquí quería hacer una referencia. Los que estéis en Indra, lo que tenéis que hacer es mantener la posición larga mientras no haya un cierre por debajo del cierre de la sesión del jueves. Si el precio cierra, bien sea el lunes, bien sea el miércoles, o yo que sé, dentro de 2 semanas, cierra por debajo de la sesión del jueves, es decir, la sesión del 23 de febrero, cogéis y cerréis posición. Es mi consejo. Bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí tenemos al IBEX. Bueno, ha cerrado en esos 9.453 puntos. Bueno, la verdad que seguimos más o menos igual. Estamos viendo nuevamente, conseguía marcar un máximo en los 9.606 puntos, es decir, 9.600 se le sigue atragantando, y un mínimo en los 9.383, se deja un 0,49 en esta semana, pero prácticamente lo que estamos viendo es que más de lo mismo, movimiento súper aburrido ahí entre esos 9.300 puntos, 9.600 puntos, con lo cual sigue sin cambio significativo. La verdad que a mí, por ejemplo, esta semana está siguiendo mucho al DAS. Ya sabéis que el DAS lo sigo muchísimo. El DAS ha conseguido alcanzar los 12.000 puntos, algo que ya venía comentando que debería ser hacia donde se dirigiera desde hacía ya semanas. La verdad que me ha encantado, ¿no? Porque más o menos la verdad que vamos en racha con el DAS. Todos aquellos que me seguí el vídeo sobre los índices, pues ya lo sabréis. Tuvimos un primer objetivo, fue el 11.433 puntos. Luego os dije que seguramente iría al 11.800 puntos, que era el camino libre que tenía. Alcanzó 11.800 puntos y os dije, tiene que tocar los 12.000 puntos. Y una vez llega a los 12.000, si se quiere venir abajo, que se venga abajo, ¿no? Sigo teniendo esa misma filosofía. Una vez se alcanzan los objetivos que voy proyectando, me gusta que me da exactamente igual. Si subo, baja. Bueno, me da igual. Así que la verdad que muy bien. También esto, 600 euros, la semana pasada alcanzamos nuestro objetivo teórico. Y la verdad que va muy lanzado, ¿no? Va súper lanzado, la verdad, se ha dicha. Con lo cual, pues evidentemente, pues
para mí es muy grato, sobre todo, tener razón. En cambio, pues bueno, pues aquí tenemos al IBEX que está muy paradito, como les digo. Fijaros el stock 600, que es que la semana pasada pues ha alcanzado un objetivo, era un 6% de subida, lo que ha tenido desde que se dio la señal de compra, y la verdad que muy bien, fantástico, pero sin embargo, como digo, y el DAX, por ejemplo, alcanzando esos 12.000 puntos, pero aquí está muy parado el IBEX 35, y es más de lo mismo, movimiento lateral simple, 9.300, 9.600, todavía tenemos esta línea que tenemos aquí, esta línea de guiones que digamos que es nuestro filtro del movimiento lateral, si queremos pensar, para empezar en uno de los 10.500 puntos, aunque habría que proyectar el objetivo teórico por ruptura del lateral, el que estuvo inmerso durante el 2016. Pero de momento, como vemos, esa línea serían los 9.650 puntos. Pero mientras no suba a los 9.650 no podríamos dar por roto el movimiento lateral. Sí que, bueno, podemos decir que bueno, está ahí encima, justamente la zona, apoyándose en esta zona antigua de resistencia del lateral, y que ahora actúa como soporte, pero un movimiento errático, no me merece la pena. De momento muy paradito. Vámonos al Banco Santander. Bueno, la verdad que los bancos esta semana no han funcionado como debía, pero bueno, tampoco vamos a... No toda la semana va a haber alegría. Seguimos con RQTR, con la línea de tendencia principal, la de largo plazo, que es bajista. Fijaros, ha cerrado en esos 5,05 euros. Mirar cómo llevamos varias semanas ahí atascado en una línea de tendencia bajista de largo plazo, y ahí estamos, inmersos, más de lo mismo. Siguen sin ser capaces los alcistas de romperla y irse hacia arriba, irse hacia la zona 6,650, que debería ser pues más o menos lo que debería buscar. Pero está ahora mismo muy paradito ahí. Bueno, mantiene los 5 euros, que ya he dicho en anteriores vídeos, que es la cota que hay que controlar en el Banco Santander. Si pierde los 5 euros, lo más probable es que intenta buscar pues la antigua zona de resistencia del movimiento lateral, el que estuvo inmerso en el 2016. Estoy hablando de la zona entre los 4.35, 4.45. Esa es la zona más fiable donde podría ir. Es muy fiable porque ya lo hemos visto, que no solamente el 2016, podemos verlo de 2015, también podemos observarlo 2013, 2012, es decir, que lo estamos viendo en diferentes zonas, actuando tanto como soporte como niveles de resistencia. Por tanto, es una zona muy fiable. Por tanto, como digo, si se pierde 5 euros, lo lógico, entre comillas, porque los mercados es que de lógica no hay nada, pues sería buscar evidentemente esa zona. Así que bueno, dentro de lo que cabe, bueno, pues todavía sigue estando en verde este 2017 con un 2,87%, no está mal, pero bueno, está ahí muy cerquita a 5 euros. La verdad es que las sesiones jueves, viernes, pues han sido bastante dramáticas. Este viernes nuevamente el IBEX 35 estaba tanteando niveles de soporte en intradía, con lo cual pues bueno, pues la verdad que la situación pues no invita, y estamos con esa zona que ya lo decía, pero venía ya meses, acordáis que desde meses comentaba. El problema no va a estar en romper el problema, la zona de resistencia lateral, el problema va a estar en la línea de tendencia. Y siempre os recordaba esa historia que a mí me había ocurrido con una línea de tendencia bajista de medio plazo en el DAX alemán, en el índice alemán, el DAX Performance. Bueno, pues vamos a ver si aguanta los 5. Si pierde los 5, mal asunto va a pintar. Vamos al BBVA. Bueno, pues el BBVA también pues ha tenido semana negativa. Bueno, se ha dejado un 2,66%. Esta semana cerraba en esos 6,07 euros. Se ha movido en un mínimo en los 6 euros, máximo 6,33. Y bueno, pues la verdad que dentro de lo que cabe, pues también lo que estaríamos viendo prácticamente es un movimiento de consolidación, y aquí el nivel que tenemos que vigilar son los 6 euros. Aquí son los euros lo que hay que vigilar en el corto plazo. Pérdida de euros, pues bueno, pues vamos a ver si quizás la zona de los 5,65 podría actuar como nivel de soporte, ya que sería este mínimo que tendríamos aquí. Si no, lo más lógico y quizás la zona más importante que pueda tener de soporte el BBVA, pues sería evidentemente la cota entre los 5,12 y 5,27. Y es que aquí podemos observarlo como durante el primer semestre de 2016 fue zona, ¿veis? Zona de soporte. Vemos como por debajo de 5,12 no hay un cierre, ¿os fijáis? No hay un cierre por debajo de 5,12. Se frena. Fijaros que hay ruptura, pero no acaba de cerrar el precio
por debajo de esos 5.12. Luego tenemos el segundo semestre de 2016. Vemos aquí ya actuando como zona de resistencia. Esta zona de soporte fue rota con la vela Brexit. Esto fue lo que rompió y evidentemente pues cambió un poquito la cosita. La vemos aquí actuando posteriormente como resistencia y luego vemos ya cómo actúa como soporte, ¿no? De donde el soporte pues se vino a la zona de resistencia en el que estaba, bueno, pues más o menos moviéndose los máximos que ya había marcado anteriormente. En esa zona, como digo, zona de resistencia 6.45, 6.64 y que es la zona que no ha podido. Hemos estado viendo varias semanas y ahora mismo están por debajo, pero se está aguantando esos 6 euros. Aquí, si esperase, como digo, pues visita lógica. Quizá la más importante sería esta, pero bien podría pararse en torno a los 5.65, 5.60. De por sí es la acción, bueno, es la segunda acción que más pierde este 2017, a menos que un 4,14%. Un 4,14% se deja este 2017. Vámonos a Repsol. Bueno, pues Repsol que presentaba resultados del año 2016, el resultado final. Bueno, pues lo presentaba este miércoles, día 22. Pues bueno, tampoco es que haya sido muy bien recibida por los analistas, sí que ha terminado en positivo, cerrando en esos 13.82 con una subida semanal de un 1,43%, pero vemos que no es tan importante como si vamos a ver otros dos de nuestros blue chips que también presentaban resultados en la sesión del jueves, el día 23. Aquí lo vemos, bueno, pues ha aguantado bien, cerrando esos 13.82 como decía, mínimo en los 13.56, máximo en los 14 euros. Y es que los 14 euros, pues como ya mencionaba en el anterior vídeo, estamos viendo cómo está actuando como zona de resistencia. Y nuevamente esta semana, pues ha frenado ahí. Aquí tenemos básicamente es una peonza, la vela que tenemos, pasándonos en vela japonesa, sigue siendo vela de indecisión, está muy paradita ahí, pero no hay que olvidar que el objetivo que tenemos aquí, por ruptura del lateral, está marcado en esos 15.72, 15.73 sería el objetivo teórico. ¿Se alcanzará? ¿No se alcanzará? Veremos a ver, veremos a ver. Nunca se sabe. Es decir, que por ejemplo en los índices, los que seguir mi vídeo sobre índices bursátiles, se han ido alcanzando objetivo tras objetivo muy bien, ha actuado muy bien. Son índices con bastante fuerza. Aquí esto es un valor muy potente. Ya sabéis que a lo largo de 2016 fue nuestro Ferrari, nuestro blue chip. La verdad que es una gran subida, pero bueno, este año pues va un poco más despacito. No obstante, este 2017 lleva una subida de un 2,98%, casi un 3%. No está nada mal. Además, esto no ha hecho más que empezar. El año no ha hecho más que empezar. Vamos a ver cómo va transcurriendo. Todavía hay muchos meses por delante y veremos a ver si es capaz de alcanzar ese objetivo teórico por ruptura del movimiento lateral. Veremos a ver si la cosa funciona y digamos que la fuerza nos acompaña. Vamos a Iberdrola. Bueno, pues Iberdrola presentaba resultados este jueves 23 y bueno, pues aquí sí que vemos que ha sido pues evidentemente aplaudido por la comunidad financiera y lo tenemos cerrando en esos 6.28. Fijaros qué gran vela, marcando pues Iberdrola un mínimo en los 6.02, aguantando bien la cota de los 6 euros, 6.02 y marcando un máximo en los 6.29. Ha tenido una subida de un 4,25%. Un 4,25%. Muy bien. La verdad, bueno, este 2017 sube un 3%. No está nada más. Es el segundo de nuestro blue chip que más subió este 2017. Todo hay que decirlo. Adelantando allí pues prácticamente por los décimas Repsol. Pero ya tenemos el 3%. Y ya sí que nos da un objetivo teórico. Mirad, ahora mismo tendríamos un nivel de resistencia que sería esos 6.35. Realmente sería una zona que iría comprendiendo entre 6.35 y los 6.42. Esa sería la zona de resistencia. No quería dibujar otra línea aquí, aunque podría haberla hecho, dibujar para que lo tuvieran más claro. Pero esa es ahora mismo la zona de resistencia más cerquita que tiene. Si es capaz de superarlo, pues evidentemente alcanzar los 6.50, que sería el objetivo teórico por ese segundo impulso alcista de Fibonacci, pues sería más que posible, porque ya la siguiente, digamos que nivel o zona de resistencia ya sería los 6.60. Esta sería la siguiente zona, con lo cual va a ser muy interesante ver qué ocurre la próxima semana. La verdad que Iberdrola es estos valores que yo llamo valores Trump. ¿Por qué le llamo valores Trump? Porque con la victoria de Donald Trump
Ya sabéis que la renta variable se revolucionó. Ya había valores muy bien recompensados. Entre ellos tenemos Iberdrola. Iberdrola recibió con los brazos abiertos la victoria de Donald Trump. Y eso que en principio, teóricamente, no debería ser una de esas empresas que lo hubiera recibido con los brazos abiertos. Pero la cuestión, sea por lo que sea, la cuestión es que desde la victoria de Donald Trump esto ha cambiado. El escenario ha cambiado, pero radicalmente. Así que bueno, todavía queda mucho trabajo para irnos a los máximos de Iberdrola. Pensad que Iberdrola llegó a marcar un máximo histórico 2007 en, vamos a ver, creo que más o menos así de memoria, creo que 7,06, pero no estoy muy seguro. Los 7 euros los tenía seguro, creo que era un poquito más, me parece 7,06. Pero 7 euros seguro. Todavía le queda un margen ahí de recorrido, pero va muy bien, ¿no? Ya va muy bien y ya hemos superado los máximos de 2015, con lo cual, pues fantásticamente, esto es una señal de muchísima fortaleza. Y fijaros que es que realmente el gran movimiento que tiene desde soporte, fijaros, desde ese soporte 5,40, que ha estado actuando muy bien, muy bien. Evidentemente tenemos, como siempre, pues tenemos algunos fallos, como por ejemplo, pues la victoria, evidentemente, de aquellos que decidieron en el Reino Unido la salida de la Unión Europea, pues evidentemente fue un varapalo, como para el resto de la renta variable en general, pero desde luego pues ha habido un cambio radical con la llegada de Donald Trump, que ha revolucionado el escenario y, como digo, pues marcando ese objetivo en los 6,50, ya que tenemos activado ese segundo impulso alcista de Fibonacci. Así que muy bien, la verdad. Para Iberdrola, ahí, como digo, en 2017 tiene una subida de un 3%, el segundo blue chip que mayor rentabilidad tiene. Y bueno, ahora vamos a ver el rey de 2017, el temible rey, Telefónica. Aquí tenemos a Telefónica. Aquí lo tenemos. Bueno, pues la verdad que lo ha hecho muy bien Telefónica, muy bien. Ha cerrado ahí en 9,61. Se marca esta semana una subida de un 3,07. Es cierto que es inferior a Iberdrola. Iberdrola subió un 4,25 y Telefónica, como digo, un 3,07%. Pero, ¿sabéis cuánto lleva subido en este 2017? Un 8,96%. 8,96%. Increíble, ¿quién le iba a decir? Mirad que Telefónica en el año 2016 no parecía tampoco una acción que tuviera mucha ganas de subir, pero esta es otra acción Trump. Aquí comienza la revolución. Con Donald Trump comienza la revolución para Telefónica. Y la verdad que va disparado. Fijaros que hay una corrección aquí, una pequeña corrección que no llega ni al 38%, una fortaleza increíble, la verdad, increíble. Esto sería más bien el 23% de corrección lo que ha hecho, con mucha fuerza, rompiendo una zona muy temida que era los 9,17, rompiendo ya los 9,50 muy bien, y ya pues prácticamente aquí ahora mismo las puertas las tiene abiertas para irse hacia la zona de los 10,30. Va a ser la siguiente zona, y como ya podemos observar aquí, actúa como resistencia. Aquí fijaros cómo falla, actuando como soporte. Aquí hay una ruptura con hueco, es un hueco de ruptura, y aquí se produce otro hueco de ruptura, pero viceversa, aquí es alcista y aquí era bajista, con lo cual nos está indicando verdaderamente que es un nivel que hay que tener en cuenta. Aquí ya sí que realmente se lo pasaron básicamente, les importó bien poco a los bajistas. No es que cuando los bajistas están en escena, siempre lo digo, hay que tenerle muchísimo miedo. Así que en principio, la verdad que muy bien. Aquí quizás deberíamos de vincular el stop loss pues por debajo de este mínimo, es decir, os lo digo ahora mismo, por debajo de, vamos a ver, sería los 8,80. Por debajo de 8,80 pues ya pues cambiaría mucho la situación. Aquí deberíamos de colocarlo, esos 8,80, iría muy bien. Y como digo, ahora mismo pues la puerta abierta estaría, mientras no caiga esos 8,80, estaría en esos 10,30. Si pierde 8,80 cambia la cosa. Si no, bueno, hay que seguir manteniendo posición. Aquí en Telefónica hay que mantenerlo. No nos queda otra alternativa. Hay que ir a favor de la tendencia. Y bueno, pues ya la tendencia pues nos viene acompañando ese movimiento alcista. Vámonos a Inditex. Bueno, uy, tenemos Inditex que se la ha pegado, pero a base bien, ¿no? Y cómo no, lo que ya venía ya pronosticando. Aquí lo tenemos ya en esa zona de soporte, esos 29, 96, 30, 22. Esa es la zona de soporte importantísima para Inditex, todo se ha dicho. Y lo podemos observar aquí, como en 2015 actuó como zona de resistencia, soporte,
resistencia, 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 soporte, soporte. Es decir, estamos hablando de una zona muy importante. Esto ya recordaréis mucho en el 2016 que yo le llamaba zona de centro campo de fútbol. Este era el medio del campo. Este era el medio del campo. Ponía ese símil futbolístico y este era el centro del campo. La zona de centro campo que nos iba a llevar desde la zona principal de soporte 26.70, si éramos capaces de superarlo, era lo lógico, entre comillas, como siempre os digo, porque aquí lógica nunca existe ninguna, sería irnos hacia la zona de los 33.60. Como vemos, sobre todo la zona de soporte, esos 26.70 han funcionado muy bien. Este quizás sería el nivel clave, si como ya os vengo comentando en el anterior vídeo, si se perdiera esa cota perdiendo los 30 euros, cierre semanal, pues la zona evidentemente más segura que podrían encontrar los alcistas como línea defensiva, pues no voy a decir inexpugnable, pero casi, pues sería esos 26.70. Así que esta semana se ha dejado un 2,63%, se ha movido un mínimo en los 29.83, máximo 31.38, y la verdad es que con la ruptura que tuvimos aquí, vimos esa ruptura que tenemos en esta vela. Aquí hizo un amago, esta vela que estuvo cerquita de tantear, pero se dio la vuelta en lo que sería un pullback. Esto un pullback y a continuación pues vuelta nuevamente a caer. Sí que tenemos aquí pues clarísimamente esa señal de bajista basándonos en el oscilador MACD y de momento pues aguanta. Pero como no aguante esa zona que os mencionaba, esos 29, 96, 30, 22... pues va la cosa va a estar bastante complicada, ¿no? Y ya, como decía anteriormente al principio del vídeo, es que precisamente, por ejemplo, este es un valor que los seguidores del Value Investing, pues desde luego aquí no invertiría. Bueno, como digo, luego tenemos a ese gurú que ellos bueno, dicen que es suyo. Bueno, aquí todo el mundo coge a Warren Buffett, ¿no? Aquí hasta los especuladores, hasta los que se basan en análisis técnico. Yo nunca he entendido que un analista técnico pueda sentir simpatía por Warren Buffett, porque son formas de entender los mercados muy distintas. Es que un day trader o alguien que hace swing trading con Buffett no tiene nada que ver, ¿no? Es como la noche y el día, son cosas antagónicas, pero bueno, yo puedo entender que a lo mejor uno pueda sentir pues cierta simpatía, eso sí. Es obvio, yo puedo sentir simpatía por personas con las cuales a lo mejor puede no comulgar, ¿no? Aunque no suele ser en mi habitual. Yo siempre me sigo a personas con las cuales siento una simpatía, ¿no? Porque su forma de entender las cosas pueda ir muy en la dirección en la que yo pienso, ¿no? Por tanto, para mí todo es muy importante. Es como una canción. A mí una canción, si no tiene nada que ver la letra con mis sentimientos, mis propias experiencias, difícilmente puedo decir que es una canción que a mí me pueda gustar. Todas las canciones que a mí me gustan tienen que ver algo con algún episodio de mi vida, si no, no me interesan, ¿no? Y con muchos, por ejemplo, escritores que sigo, esos escritores tienen que tener cierta simpatía y con respecto a mi forma de pensar, ¿no? Y entonces son personas que evidentemente pues sigo con, por ejemplo, George Soros, pues tengo todos sus libros, ¿qué queréis que os diga? Yo los tengo todos y disfruto muchísimo escuchando cualquier entrevista y cualquier comentario o artículo que haya escrito. Ya saben mis amigos que si ven por ahí algo que pone George Soros rápidamente, Diego, ya hay un WhatsApp que me dice, Diego, George Soros en tal sitio o en cual aparece algún artículo, ¿no? Y me encanta siempre pues leerlo o escucharlo, ¿no? Pero bueno, cada uno ya, como digo, yo también sigo muchísimo a Warren Buffett, aunque evidentemente no me siento identificado mucho con él, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pues como digo, ahora mismo pues está en esa zona bastante complicadilla. Vamos a ver lo que ocurre, Si aguanta, fenomenal. Si no aguanta, pues evidentemente pues tenemos esa zona 26.70 que evidentemente sería una caída bastante importante, pero claro, es que como aquí están los bajistas y de luego es que ya están moviendo, que es que realmente ya la situación clarísimamente hay una corrección más que patente. No obstante, podría darse la vuelta perfectamente aquí la próxima semana e irse directamente a los 33 euros. Daros cuenta que, como ya hablamos en vídeos anteriores, a lo largo de todo el 2016, ¿dónde estaba el gran problema de Inditex? Estaba en los 33 euros. Yo no sé por qué, pero es que los 33 euros como que... Yo no sé, quizás los grandes tiburones estuvieran aquí que no quieren evidentemente que Inditex supere los 33 euros, no lo entiendo, porque mira que a mí personalmente me hubiera gustado verlo superando y marcando un nuevo máximo histórico,
¿qué queréis que os diga? Pero por alguna razón, la cuota de los 33 euros, como hemos estado viendo y como podemos ver en este gráfico, se ha respetado muy bien, muy bien. No han permitido que los artistas sean capaces de cerrar por encima de los 33 euros. ¿Qué razón habrá ahí? No lo sé, no lo sé. Tampoco como analista técnico me interesan mucho las razones. Aunque tengo que reconocer que como soy muy curioso, me gustaría saber realmente por qué. Pero evidentemente creo que nadie me lo va a poder contestar, porque evidentemente cualquier inversor pequeñito pues no tiene quizás, digamos, que esa información, esa información importante para saber por qué se evita que Inditex suba por encima de los 33 euros. La verdad que es una incógnita. Lo mismo algún día lo sabemos, pero de momento no. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Si queréis seguir estando al tanto de todas las actualizaciones que voy subiendo semana tras semana sobre los blue chips o sobre los índices bursátiles, pues ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal. Y bueno, y si el vídeo pues realmente pues os ha interesado o ha servido para, bueno, pues para vuestra propia tomar vuestras propias decisiones de inversión, pues os agradecería que le pulsarais a me gusta, ¿no? Y si podéis compartirlo con vuestros amigos este canal y evidentemente el vídeo, pues fenomenal. Así que bueno, nos vemos muy pronto, seguramente más de uno me escucharéis mañana sábado 25 ya hablando sobre los índices bursátiles, que también están muy interesantes, cómo se han estado moviendo a lo largo de esta semana. Así que, bueno, nos despedimos, hasta pronto.